¿Alguna vez has pasado junto a alguien todos los días sin realmente verlo? Quiero decir, verdaderamente verlo, porque yo lo hice durante meses enteros, y la culpa de lo que no vi todavía me mantiene despierto por las noches, me persigue como un fantasma que no puedo exorcizar. Déjame llevarte de regreso a un martes por la mañana de septiembre, ese tipo de mañana donde el aire huele a lluvia y posibilidades infinitas, donde estás pensando en tu pedido de café, y en si recordaste enviar ese correo electrónico importante que tu jefe te había pedido. Yo iba corriendo por el vecindario como siempre lo hacía, con la mente ya en el trabajo, ya planeando mi día, ya en otro lugar completamente distinto al presente. Y fue entonces cuando lo vi por primera vez, aunque realmente no lo vi en absoluto. Era solo un borrón de cabello enmarañado y ropa demasiado grande, sentado en el bordillo cerca de la tienda de la esquina, donde yo compraba mi periódico todas las mañanas. Solo otro niño esperando el autobús escolar, o eso pensé en ese momento. Su nombre era Danny, aunque no lo sabría hasta 3 meses después. 3 largos meses de ignorancia deliberada. No podía tener más de 8 años, tal vez 9, con una mata de cabello oscuro que parecía no haber visto un peine en semanas, quizás meses, y ropa que colgaba de su pequeño cuerpo como si perteneciera a alguien del doble de su tamaño. Había suciedad bajo sus uñas. Recuerdo eso con claridad ahora, cada detalle grabado en mi memoria como un reproche constante, y sus zapatillas deportivas tenían agujeros que dejaban asomar sus calcetines, grises y gastados, con hilos sueltos que colgaban patéticamente. Pero aquí está la cosa que me atormenta más que nada. El detalle que hace que mi pecho se apriete incluso ahora, mientras te cuento esta historia que me cambió para siempre. Sus ojos. Eran ojos viejos, ojos ancianos, ojos que habían visto cosas que ningún niño debería presenciar jamás. Y yo miré directamente más allá de ellos. Miré directamente más allá de él. Todos lo hicimos. Cada uno de nosotros en ese vecindario, en esa comunidad de la que estábamos tan orgullosos, con nuestros céspedes bien cuidados y nuestros carteles de vigilancia vecinal, y nuestros saludos amistosos cada mañana. Nos enorgullecíamos de ser buenas personas, personas que se preocupan, el tipo de personas que ayudarían a un vecino necesitado sin pensarlo 2 veces. Pero no pudimos ni siquiera ver a un niño que se estaba ahogando justo frente a nosotros, literalmente a pocos metros de distancia. Quiero que entiendas algo antes de seguir más adelante con esta historia que me avergüenza profundamente. No te estoy contando esto para que sientas lástima por mí, o para absolverme de la culpa que cargo como una cruz pesada en mi espalda. Te estoy contando esto porque necesito que comprendas lo fácil que es perder de vista lo que está justo frente a ti, lo simple que es pasar junto al sufrimiento cuando estás envuelto en tu propio mundo, tus propios problemas, tu propia burbuja cómoda de existencia. Yo era una buena persona. Soy una buena persona, o al menos eso me digo para poder mirarme al espejo. Era voluntario en el banco de alimentos local 2 veces al mes, donaba a organizaciones benéficas, sonreía a los extraños en la calle, sostenía las puertas abiertas para los demás, hacía todas las cosas que se supone que las buenas personas deben hacer, pero pasaba junto a Danny todos los días durante meses, y nunca, ni una sola vez, me detuve a preguntarle si estaba bien. Nunca me pregunté por qué un niño de su edad siempre estaba solo. Nunca cuestioné por qué su ropa era siempre la misma, siempre sucia, siempre demasiado grande. Nunca pensé en por qué se encogía cuando alguien caminaba demasiado cerca de él, como un animal herido esperando el siguiente golpe. La mente humana es algo fascinante, ¿no es cierto? Tiene esta increíble capacidad de normalizar casi cualquier cosa si la ves con suficiente frecuencia, de convertir lo extraordinario en ordinario a través de la mera repetición. La primera vez que ves algo inusual, capta tu atención de inmediato. Tu cerebro se ilumina con curiosidad. La segunda vez, lo notas pero estás menos preocupado. Lo catalogas y sigues adelante. Para la 10ª vez, para la 20ª vez, para la 100ª vez, se convierte en parte del paisaje, parte del ruido de fondo de tu vida diaria, tan invisible como el aire que respiras. Eso fue lo que pasó con Danny. Se convirtió en parte de mi rutina matutina, tan poco notable como la señal de alto en la esquina o el roble que dejaba caer bellotas en la acera cada otoño. Lo veía.
Tal vez asentía con la cabeza si levantaba la vista, lo cual rara vez hacía, y luego seguía caminando. Seguía viviendo mi vida, seguía existiendo en mi cómoda ignorancia, pero había este sentimiento, este pequeño susurro en el fondo de mi mente, que me decía que algo no estaba bien. Conoces ese sentimiento, ¿verdad? Esa inquietud sutil que no puedes nombrar exactamente, ese tirón gentil en tu conciencia que eres muy bueno ignorando, porque reconocerlo significaría que tendrías que hacer algo al respecto, y hacer algo sería inconveniente, sería incómodo, requeriría que salieras de tu rutina y tu zona de confort. Así que lo ignoré, semana tras semana, mes tras mes. Me conté historias a mí mismo para que estuviera bien, para que pudiera dormir por las noches. Tal vez sus padres trabajaban en turnos tempranos. Tal vez él prefería esperar afuera porque era un niño independiente. Tal vez su familia simplemente tenía un enfoque más relajado sobre la limpieza y las apariencias. Tal vez, tal vez, tal vez. Nos contamos tantos tal vez para evitar enfrentar verdades incómodas que nos obligarían a actuar. El clima comenzaba a volverse más frío a medida que el otoño se profundizaba. Las hojas caían creando alfombras doradas en las aceras, y recuerdo comprarme una chaqueta nueva, una cosa forrada de felpa que costó más de lo que quiero admitir, pero me gustaba su color y su calidez. La usé con orgullo esa primera mañana, sintiéndome acogedor y protegido contra el viento cortante que anunciaba la llegada del invierno. Y allí estaba Dani, mismo lugar, misma camiseta de manga corta demasiado grande que no hacía nada contra el frío, mismas zapatillas gastadas con los dedos casi asomándose, mismos ojos huecos mirando a la nada en particular, perdidos en algún lugar donde los niños no deberían tener que ir. Ajusté mi chaqueta nueva más apretada alrededor de mí, y pasé junto a él sin detenerme. Realmente hice eso. Me hice más cómodo mientras un niño temblaba, a menos de 2 metros de distancia. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Ves lo fácil que es priorizar tu propia comodidad sobre el sufrimiento de otra persona, especialmente cuando esa persona es pequeña e invisible para el mundo? No soy un monstruo, no soy cruel por naturaleza, solo soy humano, devastadoramente, decepcionantemente humano, con todo el egoísmo y la ceguera que viene con eso, con todas las excusas que nos permitimos hacer. Mi esposa Sara solía preguntarme sobre mis caminatas matutinas cuando llegaba a casa. Me decía, ¿cómo estuvo tu caminata? ¿Viste algo interesante hoy? Y yo le contaba sobre el clima, sobre el auto nuevo del vecino, sobre la construcción en la Quinta Avenida que llevaba meses sin terminar. Pero nunca mencioné a Dani, ni una sola vez en todos esos meses. Porque mencionarlo sería reconocerlo, y reconocerlo sería admitir que algo estaba mal, y admitir que algo estaba mal significaría que tendría que hacer algo al respecto, y hacer algo al respecto significaría salir de mi burbuja cómoda. Así que lo mantuve invisible, incluso en mi propia casa, incluso en mi propia mente, incluso con la persona con quien se supone que comparto todo. Hay un tipo particular de cobardía que viene de estar cómodo, de tener todo lo que necesitas, y temer sacudir el bote, temer involucrarte, temer lo que ayudar podría costarte en tiempo, energía o complicaciones emocionales. Yo encarnaba esa cobardía cada mañana durante meses interminables. El autobús escolar llegaba eventualmente. Dani se subía a él con movimientos lentos y cansados, y yo sentía una sensación de alivio de que estaba yendo a algún lado, de que alguien más era responsable de él ahora, de que podía dejar de pensar en esos ojos viejos, en esa cara joven hasta el día siguiente. Pero aquí está lo que no sabía, lo que ninguno de nosotros sabía, lo que nunca nos molestamos en averiguar. Dani no iba a la escuela la mayoría de los días. Se subía a ese autobús, llegaba a la escuela, y luego se escabullía antes de que alguien tomara asistencia. Pasaba sus días en la biblioteca pública, en el parque cuando hacía buen tiempo, en cualquier lugar menos la escuela, en cualquier lugar menos su casa. Y yo no sabía eso porque nunca pregunté. Nunca me importó lo suficiente como para preguntar, para involucrarme, para ver más allá de lo superficial. ¿Alguna vez has ignorado algo tan completamente que te convenciste a ti mismo de que realmente no estaba allí, de que era producto de tu imaginación o una exageración de tu mente?
Eso fue lo que todo nuestro vecindario hizo con Dani. Teníamos barbacoas comunitarias donde hablábamos sobre los valores de las propiedades y la política local, y los mejores restaurantes de la zona. Teníamos un grupo de Facebook donde compartíamos recomendaciones de fontaneros y electricistas, y las mejores ofertas del supermercado. Teníamos reuniones de vigilancia vecinal, donde discutíamos autos sospechosos y robos de paquetes, y cómo mantener seguro nuestro pequeño paraíso. Pero nunca, ni una sola vez, hablamos sobre el niño que claramente estaba siendo descuidado, claramente sufriendo, claramente gritando por ayuda de todas las formas posibles excepto con palabras reales. Recuerdo una mañana en particular. Debió ser a finales de octubre porque los árboles estaban desnudos y había escarcha en el suelo que brillaba bajo la luz del amanecer. Iba tarde para una reunión importante, prácticamente trotando por la calle con mi teléfono presionado contra mi oreja, ya haciendo excusas a mi jefe sobre el tráfico que realmente no existía. Dani estaba en su lugar habitual, pero algo era diferente ese día, algo que incluso en mi prisa penetró mi conciencia. Estaba llorando. No ruidosamente, no dramáticamente, solo lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas sucias, mientras estaba sentado allí en ese bordillo, abrazando sus rodillas contra su pecho, tratando de hacerse invisible, de desaparecer del mundo. Y yo disminuí la velocidad, realmente disminuí la velocidad por un momento, el teléfono todavía en mi oreja con mi jefe gritándome, y lo miré. Realmente lo miré durante tal vez 5 segundos que cambiaron todo, aunque no lo supe en ese momento. Nuestros ojos se encontraron, y en ese breve momento, vi algo que debería haberme destrozado. Debería haberme hecho detener todo y ayudar a este niño, sin importar las consecuencias. Vi esperanza en esos ojos antiguos. Él pensó que yo iba a ayudarlo. Pensó que finalmente yo iba a ser el adulto que notaría, que se preocuparía, que haría algo en lugar de solo pasar de largo. Pero entonces la voz de mi jefe crepitó a través del teléfono, enojada por mi tardanza, recordándome mi responsabilidad hacia mi trabajo, y aparté la mirada. Aparté la mirada y seguí caminando. Seguí hacia mi vida cómoda, y mi trabajo seguro, y mi mundo donde los niños llorando en bordillos no eran mi problema. Elegí mi trabajo, mi reunión, mi vida cómoda sobre un niño llorando. ¿Cómo vives con algo así? ¿Cómo te miras en el espejo después de tomar esa decisión? La respuesta honesta es que no piensas en ello. Lo empujas hacia abajo en lo más profundo de tu mente. Lo entierras bajo capas de justificación. Te dices a ti mismo que no era tu responsabilidad, que seguramente alguien más ayudaría, que estabas ocupado, que tenías tus propios problemas que resolver. Te dices cualquier cosa para evitar el peso aplastante de tu propio fracaso moral, de tu propia humanidad defectuosa. Pero ese momento, esos 5 segundos cuando nuestros ojos se encontraron y vi la esperanza morir en su mirada, eso se convirtió en la grieta en mi pared cuidadosamente construida de ignorancia. Era pequeña al principio, apenas perceptible, fácil de ignorar, pero estaba allí como una semilla plantada, y eventualmente traería toda la pared abajo de manera espectacular. Empecé a notar cosas después de eso, pequeños detalles que me había entrenado para pasar por alto antes, detalles que ahora se clavaban en mi conciencia como agujas. La forma en que Dani nunca tenía una lonchera o mochila, solo una bolsa de plástico rota que usaba para llevar lo que fuera que tuviera. La forma en que usaba la misma ropa múltiples días seguidos, a veces toda la semana entera sin cambio. La forma en que se sobresaltaba ante ruidos repentinos, como si esperara constantemente algún tipo de violencia o confrontación. La forma en que se hacía pequeño cuando los adultos pasaban caminando, encogiéndose como si quisiera desaparecer del mundo visible. La forma en que parecía estar perpetuamente exhausto, con círculos oscuros bajo esos ojos antiguos que ningún niño debería tener. La forma en que ningún padre venía a esperar con él, nunca lo acompañaba a la parada del autobús, nunca parecía existir en absoluto en su vida. Empecé a preguntarme sobre su vida en casa, sobre dónde vivía, sobre quién se suponía que debía cuidarlo, sobre qué clase de situación podría producir un niño tan obviamente descuidado en un vecindario como el nuestro. Nuestro vecindario no era grande, tal vez 200 casas en total,
el tipo de lugar donde supuestamente todos conocían a todos los demás, donde las noticias viajaban rápido y los chismes más rápido aún, pero me di cuenta de que no tenía idea de dónde vivía Dani. Nunca lo había visto caminando hacia o desde una casa específica. Simplemente aparecía en ese bordillo cada mañana como un fantasma, como algo que mi mente había conjurado para probar mi humanidad, una prueba que estaba fallando espectacularmente día tras día. Las otras personas en el vecindario debían haberlo visto también. Era imposible que yo fuera el único. La anciana señora Chen que paseaba a su perro cada mañana a las 7 en punto como un reloj. Marcus del gimnasio que trotaba por esa esquina cada día sin falta. Los Johnson que pasaban en su auto de camino a llevar a sus propios hijos a la escuela privada, en sus uniformes impecables. Todos lo vimos, pero teníamos este acuerdo tácito de pretender que no lo hacíamos, de mantener nuestros ojos hacia adelante, de ocuparnos de nuestros propios asuntos. Eso es lo que nos decíamos a nosotros mismos, que nos estábamos ocupando de nuestros propios asuntos, como si el bienestar de un niño pudiera ser alguna vez asunto de otra persona y no responsabilidad de todos, como si la inocencia y la vulnerabilidad no exigieran protección de toda la comunidad. Sara notó que algo estaba mal conmigo alrededor de este tiempo. Estaba distraído, distante, respondiendo bruscamente por pequeñas cosas porque realmente estaba enojado conmigo mismo, pero no sabía cómo expresarlo sin confrontar mi propia cobardía. Una noche, me acorraló en la cocina después de que dejé caer un plato por pura distracción, y me preguntó directamente qué estaba pasando, qué me estaba molestando tanto. Y se lo dije. Finalmente le conté sobre Dani, sobre el niño llorando junto al que había pasado, sobre mis meses de ceguera deliberada, sobre la culpa que estaba comenzando a comerme vivo desde adentro. Ella escuchó, realmente escuchó de esa manera que te hace sentir escuchado y comprendido, incluso cuando estás confesando algo vergonzoso, incluso cuando estás admitiendo tu propio fracaso moral. Y luego dijo algo que cambió todo, algo tan simple pero tan profundo. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? No, ¿qué debería alguien hacer al respecto? O eso es terrible, o cualquier otro cliché que la gente ofrece cuando se confronta con situaciones incómodas. Solo ¿qué vas a hacer al respecto? Porque ella entendió, en ese momento preciso, que esto ya no se trataba solo de Dani. Se trataba de mí, de la persona que quería ser versus la persona que realmente era, de si iba a continuar siendo un observador pasivo del sufrimiento, o realmente hacer algo para ayudar, para ser parte de la solución en lugar de parte del problema. No dormí esa noche. Me quedé despierto mirando el techo, pensando en todas esas mañanas, todas esas oportunidades perdidas, todos esos momentos en que podría haberme detenido, podría haber preguntado si estaba bien, podría haberle ofrecido mi chaqueta, o comprado su desayuno o simplemente reconocido su existencia como un ser humano digno de cuidado y atención. Pensé en mi propia infancia, segura y cálida, y llena de amor incondicional, y traté de imaginar cómo debe ser la vida de Dani para producir esos ojos viejos y cansados en una cara tan joven e inocente. A la mañana siguiente, me desperté temprano, más temprano de lo habitual, y tomé una decisión que cambiaría todo. Preparé un desayuno extra, nada elegante, solo un sándwich de mantequilla de maní y mermelada, y una manzana y una botella de jugo de naranja. Mis manos temblaban mientras lo ponía en una bolsa de papel marrón, nervioso como un adolescente en su primera cita. Sara me observaba desde la puerta de la cocina, y sonrió, solo una pequeña sonrisa, pero estaba llena de apoyo y comprensión, y tal vez un poco de orgullo de que finalmente estaba haciendo algo, en lugar de solo sentirme culpable. Apenas había amanecido cuando salí de la casa, la calle todavía oscura y silenciosa, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Caminé hacia esa esquina, hacia ese bordillo donde Dani pasaba sus mañanas en soledad, y esperé. El frío mordía a través de mi chaqueta, penetraba hasta mis huesos, y entendí entonces cuánto más frío debía ser para él con solo una camiseta delgada. Esperé durante tal vez 20 minutos, viendo cómo el cielo se iluminaba gradualmente, viendo cómo el vecindario despertaba a mi alrededor, viendo cómo las luces se encendían en las ventanas
y los autos arrancaban en los garajes mientras la gente comenzaba sus rutinas diarias, ajenos al pequeño drama que estaba a punto de desarrollarse. Y entonces lo vi, emergiendo de entre dos casas como una sombra, como algo que no quería ser visto por nadie. Estaba caminando lentamente, sus hombros encorvados contra el frío de la mañana temprana, su aliento saliendo en nubes blancas en el aire gélido. No me había visto todavía, y lo observé hacer su camino hacia su lugar habitual en el bordillo. Lo vi sentarse y tirar de sus rodillas hacia su pecho, tratando de conservar calor, tratando de hacerse invisible para el mundo que lo había olvidado. Caminé hacia él, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría escucharlo a través del silencio de la mañana. Había ensayado lo que iba a decir 100 veces en mi cabeza durante la noche de insomnio, pero cuando llegué cerca, cuando me paré allí mirando hacia abajo a este niño pequeño y asustado, todas mis palabras preparadas se evaporaron como rocío bajo el sol. Así que simplemente me senté junto a él en ese bordillo, ignorando el concreto frío que se filtraba a través de mis jeans, y extendí la bolsa de papel hacia él sin decir nada. Me miró con sospecha, con miedo, con confusión, como si fuera algún tipo de trampa esperando cerrarse sobre él. Y me di cuenta en ese momento de cuánto los adultos probablemente ya lo habían fallado. Cuántas razones tenía para no confiar en nadie, especialmente no en un extraño ofreciéndole comida como si eso pudiera arreglar todo lo que estaba roto en su mundo. No dije nada al principio, solo mantuve la bolsa extendida hacia él, manteniendo mis movimientos lentos y no amenazantes, tratando de mostrarle que era seguro, que esto era real, que no había ningún truco o condición. Después de lo que pareció una eternidad pero probablemente fueron solo 1 minuto o 2, lentamente extendió la mano y la tomó. Sus dedos estaban helados cuando rozaron los míos, tan fríos que hizo que mi pecho doliera físicamente, que me diera cuenta de cuánto había estado sufriendo mientras yo pasaba junto a él día tras día. Abrió la bolsa cuidadosamente, mirando dentro como si esperara que estuviera vacía o echada a perder, y cuando vio el sándwich, y la manzana y el jugo, algo sucedió en su rostro. No era exactamente una sonrisa, más como el recuerdo de lo que una sonrisa solía sentirse, un fantasma de felicidad que cruzó sus rasgos, antes de desaparecer de nuevo en esa blancura cuidadosa que usaba como armadura contra un mundo cruel. Comió lentamente, deliberadamente, como alguien que no estaba seguro de cuándo vendría su próxima comida, saboreando cada bocado como si fuera un tesoro precioso. Y me senté allí con él en silencio, viendo salir el sol sobre nuestro vecindario, viendo cómo el mundo se despertaba a nuestro alrededor, viendo a los otros viajeros pasar con sus cafés y sus maletines, la mayoría de ellos ni siquiera mirándonos, continuando la tradición de no ver lo que no querían ver, perpetuando la ceguera colectiva que había permitido que este niño sufriera en silencio. Cuando terminó de comer, dobló cuidadosamente la bolsa de papel y la dejó a un lado, como si fuera algo valioso que valía la pena guardar, y luego me miró directamente por primera vez. Realmente me miró con esos ojos viejos en esa cara joven, y susurró 2 palabras que rompieron mi corazón en 1000 pedazos. Gracias, Señor. Su voz era áspera, como si no la usara a menudo, como si hablar fuera algo que casi había olvidado cómo hacer después de tanto tiempo en silencio. Y quería decir tantas cosas. Quería disculparme por haber pasado junto a él durante meses. Quería preguntarle dónde vivía, y por qué siempre estaba solo, y quién se suponía que debía cuidarlo, y por qué nadie lo estaba haciendo. Pero sabía que eso lo asustaría, lo haría huir, cerraría cualquier pequeña puerta de confianza que acababa de abrirse entre nosotros como una grieta de luz en la oscuridad. Así que solo asentí con la cabeza y dije algo que no había planeado decir, palabras que salieron de lo más profundo de mi ser. Estaré aquí mañana por la mañana también, y pasado mañana, y el día después de eso. No sé por qué dije eso, no era parte de ningún plan que hubiera hecho, pero se sintió correcto, se sintió como una promesa que necesitaba hacer, a él y a mí mismo, una promesa de que esto no era un gesto único, sino el comienzo de algo más grande. Él no respondió, solo miró hacia otro lado rápidamente, pero pensé que vi algo cambiar en su expresión, tal vez alivio, tal vez esperanza, tal vez solo agotamiento de tener que ser tan constantemente vigilante
y solo en un mundo que lo había olvidado. El autobús escolar llegó como siempre, y él se subió como siempre lo hacía, pero esta vez miró hacia atrás hacia mí antes de subir los escalones, solo una mirada rápida sobre su hombro, verificando si todavía estaba allí, si esto había sido real, o solo otra decepción en una vida llena de ellas, otra promesa rota en un mar de promesas rotas. Fui fiel a mi palabra, como había prometido. A la mañana siguiente estuve allí de nuevo, y la mañana después de esa, y la mañana después de esa sin falta. Traje desayuno todos los días, cosas diferentes para asegurarme de que estuviera obteniendo variedad, obteniendo nutrición adecuada para un niño en crecimiento. Avena en un termo para mantenerlo caliente en las mañanas frías. Sándwiches de mantequilla de maní con plátano que le daban energía. Huevos duros y tostadas con mantequilla. Fruta fresca y barras de granola y pequeños cartones de leche. Se convirtió en parte de mi rutina matutina, pero esta vez era una rutina construida sobre realmente ver a alguien, sobre reconocer su existencia, sobre tratar de ayudar de cualquier manera pequeña que pudiera, sobre hacer algo en lugar de nada. Tomó casi 2 semanas completas antes de que Dani comenzara a hablarme más allá de esas 2 palabras susurradas de agradecimiento. Fueron pequeñas cosas al principio, respondiendo preguntas simples con palabras sueltas o frases cortas, como si estuviera probando las aguas de la conversación. Sí, estaba en 3er grado, pero faltaba mucho. No le gustaban las matemáticas porque no las entendía. Sí, le gustaban las historias de aventuras. La biblioteca tenía buenas historias que podía leer gratis. Pasaba mucho tiempo en la biblioteca cuando no iba a la escuela. Ese último comentario captó mi atención como una alarma, y comencé a hacer preguntas gentiles, nunca presionando demasiado, nunca exigiendo respuestas que no estaba listo para dar, solo abriendo puertas que él podía elegir atravesar o no según su comodidad. Y lentamente, pieza por pieza, como armando un rompecabezas hecho de dolor y negligencia, comencé a entender qué le estaba pasando a este niño, que todos habíamos perdido, que todos habíamos elegido no ver porque verlo hubiera requerido acción. Dani vivía con su padre en una pequeña casa de alquiler 3 calles más allá, la que tenía el jardín descuidado y el buzón roto que yo había pasado 1000 veces sin realmente verla, sin conectarla con el niño en el bordillo. Su madre se había ido cuando él tenía 5 años. Simplemente desapareció un día sin explicación, y nadie parecía saber o importarle a dónde había ido, o por qué había abandonado a su hijo pequeño. Su padre trabajaba turnos nocturnos en un almacén, lo que explicaba por qué Dani siempre estaba solo en las mañanas cuando el resto del mundo despertaba, pero los turnos nocturnos eran solo parte de la historia que estaba emergiendo lentamente. La parte más grande, la parte más oscura que explicaba todo, era que su padre tenía depresión severa y un problema con el alcohol, una combinación devastadora que significaba que Dani esencialmente se estaba criando a sí mismo en un mundo que no estaba diseñado para niños solos. Rara vez había comida en la casa porque su padre se olvidaba de comprar provisiones. Su padre olvidaba lavar la ropa, olvidaba asegurarse de que Dani tuviera ropa limpia o útiles escolares, o cualquiera de las necesidades básicas que los niños requieren para funcionar en el mundo. No era abusivo, no en el sentido físico tradicional, pero la negligencia es su propia forma de abuso. Tal vez peor en algunos aspectos, porque es invisible, porque no deja moretones que la gente pueda ver y reportar a las autoridades. Dani había aprendido a valerse por sí mismo a una edad ridículamente temprana, a saltarse la escuela cuando no había comida en la casa, para poder pasar el día en la biblioteca, donde al menos hacía calor y había baños limpios. Había aprendido a hacerse invisible para no molestar a nadie, a no pedir ayuda porque pedir ayuda solo llamaba la atención no deseada, a no esperar nada de nadie porque esperar cosas solo conducía a la decepción una y otra vez. Tenía 8 años, y ya había aprendido que el mundo era un lugar frío e indiferente, donde no podías contar con nadie, excepto contigo mismo, una lección que ningún niño debería tener que aprender nunca. Y yo había pasado junto a esta realidad todos los días durante meses sin verla. Todos lo habíamos hecho. Cada adulto en este vecindario que afirmaba preocuparse por la comunidad
y cuidarse unos a otros. Todos habíamos fallado a este niño tan completamente que me enferma pensar en ello incluso ahora, años después. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez te has dado cuenta de que algo terrible estaba sucediendo justo bajo tu nariz? Y simplemente no lo viste porque no estabas mirando, porque verlo habría sido inconveniente, habría complicado tu vida agradable y simple. Te estoy preguntando porque necesito que entiendas que esta no es solo mi historia. Esta es nuestra historia. Todos nosotros como sociedad, como comunidades, como seres humanos, que de alguna manera han decidido que los hijos de otras personas no son nuestra responsabilidad, que podemos simplemente pasar junto al sufrimiento si no nos afecta directamente a nosotros o a nuestras familias. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en un mes completo, Dani comenzó a abrirse más conmigo durante nuestros encuentros matutinos. Me contó sobre la escuela, cómo se sentía estúpido porque faltaba tantos días y no podía mantenerse al día con las lecciones que sus compañeros dominaban fácilmente. Me contó sobre los otros niños que se burlaban de su ropa sucia, que lo llamaban nombres crueles, que no se sentaban con él en el almuerzo en los raros días que realmente asistía y tenía dinero para comprar comida en la cafetería. Me contó sobre la noche en que su padre olvidó volver a casa completamente, y Dani pasó 12 horas solo en esa casa vacía, asustado y hambriento, sin saber si algo terrible había sucedido, sin saber a quién llamar porque llamar a alguien podría significar ser llevado lejos de su padre. Y a pesar de todo, a pesar de la negligencia y la soledad, todavía amaba a su padre, y no quería perderlo, porque era lo único que tenía en el mundo. Esa es la cosa sobre los niños, ¿no es cierto? Aman a sus padres con esta feroz lealtad inquebrantable, incluso cuando esos padres les fallan de las formas más fundamentales e imperdonables. Dani no odiaba a su padre, no lo culpaba por su situación, no entendía que lo que estaba sucediendo no era normal, no estaba bien, no era algo que un niño de 8 años debería tener que soportar jamás. Simplemente lo aceptaba como su realidad, como la mano que le habían repartido en la vida, y trataba de sobrevivirla lo mejor que podía con los recursos limitados que tenía. Empecé a traer más que solo comida a nuestros encuentros matutinos. Traje ropa abrigada, una chaqueta que había recogido en una tienda de segunda mano que era realmente de su tamaño, en lugar de la ropa enorme que usaba, calcetines gruesos que mantendrían sus pies calientes, un gorro y guantes, para las mañanas de invierno que se acercaban rápidamente. Traje libros de la biblioteca que pensé que le gustarían, aventuras y misterios e historias sobre niños que superaban probabilidades imposibles y encontraban su camino. Traje útiles escolares, cuadernos y lápices y crayones de colores, cosas que podrían hacer que la escuela se sintiera más accesible, más posible, más como un lugar donde él pertenecía. Y Dani aceptó todo con esa misma gratitud silenciosa, esa misma incredulidad de que alguien realmente se preocupara lo suficiente como para pensar en lo que él necesitaba, para ver más allá de su exterior descuidado hacia el niño que estaba adentro. Pero sabía que el desayuno y la ropa y los libros no eran suficientes para resolver sus problemas fundamentales. Sabía que lo que Dani realmente necesitaba era que alguien interviniera de una manera más significativa, para obtener ayuda adecuada para él y su padre, para asegurar que estuviera seguro y cuidado, y yendo a la escuela regularmente como todo niño tiene derecho a hacer. Y eso significaba que iba a tener que hacer algo que podría destruir la frágil confianza que habíamos construido durante estas semanas, algo que podría hacer que Dani me odiara, algo que podría quitarle lo único bueno que tenía en sus mañanas solitarias. Iba a tener que reportar esta situación a las autoridades, sin importar las consecuencias personales para mí o para nuestra relación frágil. Agonicé sobre esta decisión durante días enteros que se sintieron como años. Sara y yo hablamos sobre ello interminablemente, sopesando las opciones, considerando las consecuencias de cada posible curso de acción. ¿Qué pasaría si se llevaban a Dani y lo ponían en cuidado temporal con extraños? ¿Qué pasaría si el sistema le fallaba de la manera en que todos los adultos en su vida ya le habían fallado? ¿Qué pasaría si su padre, a pesar de sus problemas evidentes, realmente estaba haciendo lo mejor que podía, y la intervención haría las cosas peores en lugar de mejor?
Estas preguntas me atormentaban día y noche, pero seguíamos volviendo a la misma verdad innegable que brillaba como un faro a través de todas nuestras dudas. Un niño no puede criarse a sí mismo, no debería tener que criarse a sí mismo, y esperar que las cosas mejoren mágicamente sin intervención es solo otra forma de la ceguera deliberada de la que ya había sido culpable durante demasiado tiempo, otra excusa para no actuar. Así que hice la llamada que cambiaría todo. Contacté a Servicios de Protección Infantil, les di la información de Dani con manos temblorosas, les conté todo lo que había aprendido durante nuestras conversaciones matutinas, todo lo que había observado, todo lo que apuntaba a un niño en necesidad desesperada de ayuda profesional. La mujer al teléfono fue amable pero profesional. Me explicó el proceso detalladamente, me dijo que alguien investigaría la situación pronto, me agradeció por llamar y tomar la iniciativa. Y me sentí como si estuviera traicionando a Dani, incluso aunque sabía en mi mente racional que esto era lo correcto, lo necesario, lo único que realmente podría salvarlo de una vida de negligencia y sufrimiento. No le dije a Dani lo que había hecho porque tenía miedo de su reacción. Seguí apareciendo todas las mañanas con el desayuno. Seguí escuchando sus historias con atención. Seguí siendo la presencia estable que le había prometido ser sin importar qué. Y entonces, una mañana, aproximadamente una semana después de que hice la llamada, él no estaba allí. El bordillo estaba vacío. La mañana se sentía mal sin su pequeña presencia, y mi corazón se hundió en mi estómago con un peso de plomo. Me paré allí durante 20 minutos largos esperando, orando, suplicando a cualquier Dios que estuviera escuchando que él apareciera de entre esas casas como siempre lo hacía. Pero nunca llegó, y el pánico comenzó a apoderarse de mí. Fui a casa y no pude comer nada. No pude concentrarme en nada. Apenas pude respirar a través de la ansiedad de no saber qué había sucedido con Dani. ¿Había intervenido CPS? ¿Había pasado algo terrible? ¿Había descubierto su padre de alguna manera y se había llevado a Dani lejos? ¿Había empeorado todo con mi intervención bien intencionada? Sara me sostuvo mientras me desmoronaba completamente, mientras toda la culpa y el miedo y el arrepentimiento salían de mí en grandes sollozos entrecortados que no podía controlar. Finalmente había hecho algo. Finalmente había tratado de ayudar, y ahora Dani había desaparecido, y no tenía idea si lo había salvado o destruido cualquier estabilidad frágil que había logrado crear en su situación imposible. Ese día fue el más largo de mi vida entera. No pude trabajar, no pude pensar en nada excepto ese bordillo vacío, y esos ojos viejos, y ese «gracias» susurrado la primera mañana que le traje comida. Pasé en auto por su casa 3 veces durante el día, pero no había forma de saber desde el exterior qué estaba sucediendo adentro, si estaba bien, si había hecho lo correcto o había cometido un error terrible. Llegó la noche, y luego la oscuridad profunda, y me quedé despierto nuevamente, mirando el techo, reproduciendo cada conversación con Dani en mi mente, cada mañana que habíamos pasado juntos, preguntándome si alguna vez lo volvería a ver, si mi intento de ayudar había sido en realidad su ruina. Y entonces a la mañana siguiente, cuando el amanecer apenas estaba rompiendo sobre el horizonte, fui a esa esquina nuevamente, sin realmente esperar nada, simplemente incapaz de quedarme lejos, incapaz de abandonar la promesa que había hecho de estar allí sin importar qué. Y él estaba allí, sentado en el bordillo en su lugar habitual, pero algo era diferente. Algo había cambiado dramáticamente durante la noche. Estaba usando ropa nueva, ropa limpia que le quedaba correctamente en lugar de colgar de su cuerpo pequeño. Su cabello había sido lavado y peinado cuidadosamente. Tenía una mochila adecuada junto a él en lugar de la bolsa de plástico rota que solía usar, y cuando me vio acercarme sonrió con una sonrisa genuina. Era tentativa e incierta al principio, pero era real. La primera sonrisa verdadera que había visto en su rostro en todos estos meses. Una sonrisa que iluminó su cara entera y lo hizo parecer su edad real por primera vez. Me senté junto a él en el bordillo, mis manos temblando violentamente, temeroso de preguntar qué había pasado, temeroso de romper el hechizo que lo había transformado durante la noche. Pero no tuve que preguntar porque Dani comenzó a hablar inmediatamente, las palabras saliendo de él en una avalancha como si las hubiera estado guardando,
como si hubiera estado esperando contarle a alguien que entendería lo que significaba todo esto para él. La trabajadora social había venido, me contó con ojos brillantes. Había hablado con él y su padre durante horas. Había visto el estado de la casa y la situación. Había entendido inmediatamente que esta era una familia en crisis, pero no una situación sin esperanza. Su padre se había derrumbado completamente durante la visita. Había admitido que necesitaba ayuda desesperadamente. Había estado asustado y avergonzado, pero también aliviado de que alguien finalmente viera lo que estaba sucediendo y quisiera ayudar en lugar de solo juzgar y castigar. Habían conectado a su padre con un consejero profesional y un programa de tratamiento de abuso de sustancias. Habían establecido chequeos regulares para asegurarse de que Danny estuviera yendo a la escuela y tuviera comida y ropa limpia. Habían arreglado que una vecina, la señora Patterson, una anciana amable que había enviudado hace años y estaba agradecida de tener a alguien a quien cuidar, revisara a Danny en las mañanas y se asegurara de que llegara a la escuela todos los días. Habían dado a su padre recursos para asistencia financiera y capacitación laboral, para que pudiera conseguir un turno diurno y realmente estar presente en la vida de su hijo, de la manera que un padre debería estar. No era perfecto. No era un final de cuento de hadas donde todo era repentinamente maravilloso y todos los problemas desaparecían mágicamente, pero era ayuda real, ayuda tangible y sistémica, que abordaba los problemas fundamentales en lugar de solo los síntomas superficiales. Y Danny entendía, de alguna manera, con esa sabiduría que el sufrimiento le había forzado demasiado joven, que yo era el que había hecho esa llamada que cambió todo. No lo dijo directamente, pero pude verlo en sus ojos, en la forma en que me miraba con gratitud mezclada con comprensión, en la forma en que dijo con voz suave, «Alguien llamó para ayudarnos. Alguien finalmente nos vio después de tanto tiempo de ser invisibles». No había ira en su voz, no había acusación de que había violado su confianza, solo una gratitud silenciosa de que alguien se había preocupado lo suficiente como para hacer algo, incluso si ese algo había sido aterrador e incierto tanto para él como para mí. Comencé a llorar allí mismo en ese bordillo, lágrimas grandes y feas que ni siquiera traté de ocultar, años de culpa y miedo y alivio saliendo todos a la vez, en un torrente de emoción. Y este niño de 8 años, esta pequeña persona que había pasado por tanto, y tenía todas las razones para estar enojado con el mundo, y con todos los adultos que lo habían fallado, puso su mano pequeña en mi brazo, y dijo con voz suave pero firme, «Está bien, nos ayudaste de verdad, realmente nos ayudaste cuando nadie más lo haría». Nos sentamos allí juntos mientras el sol salía sobre nuestro vecindario, ninguno de nosotros diciendo mucho después de eso, solo estando presentes el uno con el otro en este momento de transformación, y pensé en todos esos meses que había pasado junto a él sin verlo, todas esas oportunidades que había perdido, todas esas mañanas en que podría haberlo visto pero elegí no hacerlo porque era más fácil, más conveniente, menos complicado, y pensé en lo cerca que había estado de simplemente continuar ese patrón para siempre, de ser solo otro adulto más que falló a un niño que necesitaba ayuda desesperadamente, solo otra persona que eligió su propia comodidad sobre la seguridad de un niño vulnerable. Danny todavía tenía un largo camino por delante, eso era obvio. Su padre todavía tenía que hacer el trabajo duro de recuperación y cambio, trabajo que tomaría meses o incluso años. Los sistemas que se suponía debían proteger a niños como Danny todavía estaban defectuosos y abrumados, y con falta de fondos crónicamente. Pero por primera vez en su corta vida, Danny tenía personas que estaban trabajando activamente para asegurarse de que estuviera seguro y cuidado, y tuviera la infancia que merecía, la infancia que todo niño merece sin importar sus circunstancias. Y yo había aprendido la lección más dura de mi vida, que ver es una elección consciente, que cuidar es una elección deliberada, que ayudar es una elección activa, y que elegir mirar hacia otro lado del sufrimiento porque es incómodo o inconveniente, te hace cómplice de ese sufrimiento, te convierte en parte del problema en lugar de parte de la solución. En los meses que siguieron a esa mañana transformadora, vi a Danny cambiar gradualmente ante mis ojos. No de la noche a la mañana, no mágicamente como en las películas, sino gradual y constantemente, como una planta que había estado muriendo por negligencia
que lentamente vuelve a la vida con el cuidado adecuado y la atención constante. Comenzó a ir a la escuela regularmente, y sus maestros reportaron que en realidad era bastante brillante cuando tenía el apoyo que necesitaba para tener éxito. Y sus amigos, niños que vieron al Dani real en lugar de solo el exterior descuidado que había sido su única identidad durante tanto tiempo, se unió al club de lectura de la escuela, alimentando su amor por las historias en un ambiente estructurado y de apoyo donde podía ser él mismo. Su padre comenzó a aparecer a veces en las mañanas, caminando con Dani hasta la parada del autobús, sobrio y presente y esforzándose, realmente esforzándose, para ser el padre que su hijo necesitaba y merecía. No siempre fue suave. Hubo contratiempos y días difíciles cuando las viejas tentaciones llamaban, pero había progreso real y mensurable que todos podíamos ver, y más importante aún, había esperanza brillando en lugares donde antes solo había desesperación. Pero aquí está lo que aprendí que me cambió para siempre, que cambió cómo me muevo a través del mundo, cómo veo a las personas a mi alrededor, cómo entiendo mi responsabilidad como ser humano en una comunidad de otros seres humanos. Dani no era invisible porque estaba tratando de esconderse, o porque era naturalmente fácil de pasar por alto. Era invisible porque todos nosotros elegimos no verlo. Cada adulto que pasaba junto a él todos los días, todos hicimos una elección, consciente o inconsciente, de mirar hacia otro lado, de ocuparnos de nuestros propios asuntos, de asumir que alguien más ayudaría, de priorizar nuestra propia comodidad y conveniencia sobre el bienestar de un niño que sufría silenciosamente. Nos contamos historias elaboradas para justificar nuestra inacción. No es mi hijo. No es mi lugar interferir en los asuntos de otros. Estoy seguro de que alguien más lo notará y hará algo. Sus padres probablemente solo están pasando por un momento difícil temporal. Teníamos tantas excusas, tantas racionalizaciones convincentes, y cada una de ellas era solo una forma de evitar la verdad incómoda de que un niño estaba sufriendo y no estábamos haciendo nada al respecto, y esa inacción nos convertía en parte del problema. Pienso en cuántos Danis hay ahí fuera ahora mismo en este momento, sentados en bordillos o escondiéndose en bibliotecas, o tratando de hacerse invisibles porque han aprendido que a nadie le importa. Nadie ve, nadie ayudará sin importar cuánto sufran. Pienso en los niños en tu vecindario, en tu comunidad, en tu vida diaria, que podrían estar mostrando señales de negligencia o abuso, o simplemente soledad desesperada. Y lo fácil que es pasar por alto esas señales cuando estás ocupado, cuando estás cansado, cuando estás envuelto en tus propios problemas que parecen tan importantes en el momento. No estoy diciendo que todos necesiten convertirse en trabajadores sociales o que cada interacción con un niño requiera intervención dramática. Pero sí estoy diciendo que tenemos que empezar a ver nuevamente, realmente ver, a las personas que nos rodean cada día. Tenemos que dejar de tratar a los niños como si fueran invisibles cuando están literalmente frente a nosotros. Tenemos que dejar de hacer excusas de por qué no es nuestra responsabilidad preocuparnos por el bienestar de los niños en nuestras comunidades, porque lo es, siempre lo ha sido, y siempre lo será. Porque aquí está la verdad fundamental que Dani me enseñó a través de su experiencia. Solo se necesita una persona para cambiar todo. Una persona que se detenga y preste atención real. Una persona que traiga desayuno o ropa, o simplemente una palabra amable. Una persona que pregunte si todo está bien en lugar de asumir que lo está. Una persona que haga una llamada cuando reconozca que una situación está más allá de lo que puede manejar sola. Una persona puede cambiar todo para un niño que no tiene a nadie más. Puede ser la diferencia entre la desesperación y la esperanza. Todavía veo a Dani regularmente después de todos estos años. Tiene 11 años ahora, más alto y más saludable, y muchísimo más feliz que ese niño de ojos huecos de 8 años, que vi por primera vez en esa fría mañana hace 3 años. No es perfecto, nadie lo es, y todavía lleva las cicatrices de esos primeros años de negligencia profunda. Pero está sobreviviendo, está prosperando incluso, y tiene una oportunidad real de tener una infancia verdadera, un futuro real lleno de posibilidades, porque alguien finalmente eligió verlo en lugar de mirar hacia otro lado,
porque alguien decidió que su vida importaba lo suficiente como para actuar. Desearía poder decirte que yo era un héroe en esta historia, que vi a Dani ese primer día y inmediatamente salté a la acción, que fui el salvador desinteresado que rescató a un niño de una situación terrible con valor y determinación. Pero esa no es la verdad, y la verdad es importante aquí. Es lo más importante de todo. La verdad es que pasé junto al sufrimiento durante meses interminables. La verdad es que elegí mi propia comodidad sobre el bienestar de un niño una y otra vez. La verdad es que casi no ayudo en absoluto, que tomó meses de culpa creciente, y la pregunta puntiaguda de mi esposa para empujarme a la acción finalmente. No soy el héroe de esta historia en absoluto. Dani es el héroe verdadero, por sobrevivir, por mantenerse amable a pesar de todo, por aceptar ayuda cuando finalmente llegó después de tanto tiempo esperando. Pero tal vez ese es el punto de compartir esta historia contigo hoy. Tal vez no se supone que seamos héroes con capas y poderes especiales. Tal vez solo se supone que seamos seres humanos decentes, que prestan atención, que se preocupan lo suficiente como para actuar, que hacen algo cuando ven a alguien sufriendo, en lugar de mirar hacia otro lado. Tal vez eso es suficiente. Tal vez eso es todo lo que se necesita para cambiar el mundo un niño a la vez. Así que te estoy preguntando ahora, y necesito que realmente pienses en esto con honestidad total. ¿Junto a quién estás pasando en tu vida diaria? ¿Qué sufrimiento estás eligiendo no ver porque verlo sería incómodo? ¿Requeriría acción? ¿Interrumpiría tu rutina cómoda? ¿Qué niño en tu comunidad, tu vecindario, tu vida, está sentado en un bordillo esperando que alguien, cualquiera, finalmente note que existe, que importa, que necesita ayuda desesperadamente? No puedo volver atrás y cambiar esos meses que desperdicié, esas oportunidades que perdí para ayudar a Dani antes. Pero tú puedes hacer una elección diferente ahora mismo, hoy, en este momento preciso. Puedes decidir ver a las personas a tu alrededor, realmente verlas más allá de sus apariencias superficiales. Puedes decidir que el bienestar de los niños es responsabilidad de todos, no solo de sus padres o las escuelas o los servicios sociales, sino tuya también, mía también, de todos nosotros juntos como comunidad humana. La historia de Dani terminó mejor de lo que podría haber terminado, mejor de lo que termina para tantos niños que nunca son notados, que nunca reciben ayuda, que se deslizan a través de cada grieta en cada sistema hasta que están rotos más allá de toda reparación. Pero casi no fue así. Estuvo tan cerca de ser una tragedia en lugar de un punto de inflexión hacia algo mejor. Y la diferencia entre esos dos resultados fue una persona finalmente eligiendo ver en lugar de mirar hacia otro lado. Una persona decidiendo que la comodidad personal no vale más que la vida de un niño. Estoy compartiendo esta historia contigo hoy, porque necesito que entiendas algo crucial, algo que nuestra sociedad de alguna manera ha olvidado, o tal vez nunca supo realmente. Todos somos responsables de los niños en nuestras comunidades, no solo nuestros propios hijos, no solo los niños con los que estamos relacionados o los que están en nuestras familias inmediatas, sino todos los niños que encontramos en nuestras vidas diarias. Cada niño merece ser visto, ser valorado, ser protegido, tener adultos en sus vidas que darán un paso adelante cuando algo esté mal, en lugar de simplemente asumir que alguien más lo hará. Cada niño, sin excepción. Y si ves algo que no parece correcto, si notas a un niño que siempre está sucio o siempre tiene hambre, o siempre está solo, si tienes ese susurro en el fondo de tu mente de que algo está mal, por favor, no lo ignores como yo lo hice durante tanto tiempo. No esperes meses o años para tomar acción. No te digas a ti mismo que no es tu asunto, o que alguien más lo manejará, o que probablemente estás exagerando. Confía en tus instintos. Haz preguntas. Ofrece ayuda. Y si la situación parece seria, si hay señales de negligencia o abuso, haz la llamada a servicios de protección infantil, o a un consejero escolar o a cualquier recurso que exista en tu área para ayudar a niños en riesgo. Sí, es incómodo. Sí, da miedo. Sí, podrías estar equivocado, y no sería eso embarazoso, pero también podrías estar en lo correcto,
y podría ser la única persona que marca la diferencia entre un niño que sufre en silencio y un niño que obtiene la ayuda que necesita desesperadamente. Puedo vivir con la vergüenza de estar equivocado. No podría vivir con la culpa de tener razón y no hacer nada al respecto, de saber que pude haber ayudado pero elegí no hacerlo por cobardía o conveniencia. Los sistemas que tenemos para proteger a los niños no son perfectos, lo sé muy bien. Los servicios sociales están sobrecargados de trabajo y con falta de fondos crónicamente. El cuidado temporal puede ser traumático para los niños. La intervención a veces puede empeorar las situaciones en lugar de mejorarlas. Pero los niños no pueden protegerse a sí mismos. Esa es la realidad fundamental. Necesitan que los adultos los vean, que aboguen por ellos, que se aseguren de que estén seguros. Y si no hacemos eso, si todos simplemente pasamos junto a los niños que sufren en nuestras comunidades porque es más fácil que involucrarse, entonces, ¿qué tipo de sociedad somos? ¿Qué tipo de personas somos realmente cuando importa? Pienso en la persona que era hace 3 años corriendo junto a Dani cada mañana con mi teléfono y mi café y mis reuniones importantes, y apenas lo reconozco ahora. Estaba tan envuelto en mi propia vida, mis propios problemas insignificantes, mi propia existencia cómoda, que no pude ver a un niño muriendo por dentro justo frente a mí. No muriendo físicamente, aunque eso también podría haber sucedido eventualmente, sino muriendo por dentro. Su infancia siendo robada pieza por la negligencia, y la soledad, y el peso aplastante de tener que criarse a sí mismo a los 8 años, cuando debería haber estado jugando y aprendiendo y siendo un niño. Ese hombre que pasó junto a Dani durante meses no era una mala persona según los estándares convencionales, era solo una persona normal, haciendo lo que las personas normales hacen, viviendo su vida normal, sin mirar demasiado de cerca a su alrededor. Y eso es lo que me asusta más que nada, que ser normal en nuestra sociedad significa ser ciego al sufrimiento. Significa priorizar la conveniencia sobre la compasión. Significa tratar a los hijos de otras personas como si fueran invisibles o irrelevantes para nuestras vidas. No quiero ser ese tipo de normal nunca más. No quiero vivir en un mundo donde eso se considera aceptable o inevitable. Así que he cambiado fundamentalmente. Presto atención ahora a todo lo que me rodea. Veo a las personas a mi alrededor. Realmente las veo más allá de sus apariencias superficiales, especialmente a los niños que son los más vulnerables. Noto cuando algo parece mal, cuando alguien parece estar luchando, cuando un niño aparece en la escuela con ropa sucia día tras día, o parece retraído o asustado de formas que no son normales, y hago algo al respecto, incluso cuando es incómodo, incluso cuando es inconveniente, incluso cuando no estoy seguro de que sea mi lugar hacerlo. Porque es mi lugar, es el lugar de todos nosotros. Cada niño es nuestra responsabilidad colectiva, ya sea que estemos relacionados con ellos o no, ya sea que conozcamos a sus familias o no, ya sea que ayudarlos encaje perfectamente en nuestros horarios o no. Dani y yo todavía desayunamos juntos a veces. No todos los días como antes, ya que tiene una vida hogareña más estable ahora con su padre recuperándose, y la señora Patterson cuidándolo, pero a veces, cuando ambos necesitamos el recordatorio de lo lejos que hemos llegado juntos. Ha empezado a llamarme su amigo, lo cual hace que mi corazón duela de la mejor manera posible. Este niño que no tenía amigos durante tanto tiempo, que estaba tan solo, ahora declarando con confianza que tiene personas en su esquina, que ya no es invisible, que le importa a alguien en este mundo, y me cuenta historias sobre la escuela, sobre los libros que está leyendo actualmente, sobre las cosas que quiere ser cuando crezca, sueños que no podía ni siquiera imaginar tener hace 3 años cuando la supervivencia era su única preocupación diaria. Quiere ser maestro, me dijo recientemente con ojos brillantes. Quiere ayudar a niños que se sienten estúpidos o perdidos o solos. Quiere ser el adulto que necesitaba cuando era más joven y nadie estaba allí para él. Y pienso en cuántos niños serán salvados por la experiencia de Dani, por la compasión y comprensión que está desarrollando debido a lo que pasó, por la persona extraordinaria que se está convirtiendo a pesar, y debido a su difícil comienzo en la vida. Esa es la cosa sobre ayudar a las personas, ¿no es así? No solo los ayuda en el momento presente, se extiende hacia afuera como ondas en un estanque,
toca a todos los que ellos tocarán por el resto de sus vidas. Cambia la trayectoria no solo de una vida, sino potencialmente de docenas o cientos o miles de vidas en el futuro. Cuando ayudas a un niño, no solo lo estás ayudando a él, estás ayudando a todos los que él ayudará a su vez algún día, a todos los que él amará, a todos los que él inspirará con su historia de superación. Estás cambiando el mundo de formas que nunca comprenderás completamente, pero que son reales y poderosas. Así que déjame preguntarte esto una última vez, y quiero que realmente lo consideres con total honestidad. ¿Hay un Dani en tu vida en este momento? ¿Hay un niño que ves regularmente que parece estar mal de alguna manera, que no parece estar recibiendo el cuidado y la atención y el amor que todo niño merece inherentemente? ¿Hay alguien junto a quien has estado pasando, diciéndote a ti mismo que no es tu asunto, convenciéndote de que seguramente alguien más ayudará eventualmente? Te lo ruego, por favor no esperes como yo lo hice durante tanto tiempo. Por favor no desperdicies meses o años viendo sufrir a un niño porque estás incómodo o inseguro o temeroso de involucrarte en algo complicado. Por favor elige ver en lugar de mirar hacia otro lado. Por favor sé la persona que se detiene, que pregunta, que ayuda, que hace la llamada si es necesario para salvar a un niño. Sé la persona que cambia todo para un niño que no tiene a nadie más en el mundo, que transforma la desesperación en esperanza con un simple acto de humanidad. Tu sección de comentarios va a estar llena de personas compartiendo sus propias experiencias con este tipo de situación, ya sea como el adulto que ayudó, o como el niño que necesitaba ayuda, o como la persona que desearía haber hecho algo antes. Lee esas historias con atención, aprende de ellas, deja que te motiven a ser más consciente, más compasivo, más dispuesto a actuar cuando veas sufrimiento a tu alrededor, en lugar de simplemente ignorarlo porque es más fácil. Y si esta historia tocó algo en ti, si te hizo pensar en tu propia comunidad y tu propia responsabilidad hacia los niños vulnerables, dale me gusta a este video, no por mí, sino como un recordatorio para ti mismo de que vas a prestar atención de ahora en adelante, de que vas a ser el tipo de persona que ve a las personas que necesitan ayuda y realmente hace algo al respecto en lugar de simplemente sentirse mal y no hacer nada. Suscríbete a Lo que viví para más historias que te desafían a ver el mundo de manera diferente, a ser mejor, a preocuparte más profundamente por las personas a tu alrededor que comparten este mundo contigo. Estas no son historias fáciles de escuchar, pero son historias importantes, historias necesarias, y estoy comprometido a compartirlas porque creo que todos podemos hacer mejor, ser mejor, si simplemente abrimos nuestros ojos y elegimos ver lo que está realmente sucediendo a nuestro alrededor. Activa esa campanita de notificaciones porque voy a seguir contando historias que importan. Historias que te hacen sentir incómodo de todas las maneras correctas. Historias que te recuerdan que todos estamos juntos en esto, y que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar la vida de alguien, simplemente eligiendo prestar atención y actuar con compasión. Y por favor deja un comentario abajo, compartiendo tus propios pensamientos sobre esto. ¿Alguna vez has perdido algo importante porque no estabas prestando atención? ¿Alguna vez has ayudado a un niño que lo necesitaba? ¿Alguna vez fuiste tú ese niño que necesitaba ayuda y nadie la ofreció? ¿Qué vas a hacer diferente después de escuchar la historia de Dani? Quiero escuchar de ti porque estas conversaciones son cómo cambiamos nuestra cultura. ¿Cómo pasamos de ser una sociedad que mira hacia otro lado del sufrimiento a ser una sociedad que activamente trabaja para prevenirlo antes de que sea demasiado tarde? Recuerda, no tienes que ser perfecto en tu compasión. Yo no lo fui ni cerca. Metí la pata durante meses antes de hacerlo bien finalmente. Pero sí tienes que intentarlo. Sí tienes que preocuparte lo suficiente como para actuar. Sí tienes que estar dispuesto a ver lo que está justo frente a ti y hacer algo al respecto en lugar de mirar hacia otro lado por conveniencia. Eso es todo lo que se necesita para cambiar una vida para siempre. Una persona que elige ver en lugar de mirar hacia otro lado cuando importa. Sé esa persona. Los Danis del mundo están contando con nosotros. Están esperando que alguien finalmente los vea y les demuestre que su vida importa tanto como cualquier otra.